Solo tu amor es grande, Jesús. Hoy te adoramos y te exaltamos. Bendito eres, Señor. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es algo sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es alto.
Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Bendecimos a nuestro Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a compartir el Salmo 32. Este salmo se titula Bienaventuranza del perdonado. Recordando que la palabra bienaventurado es más que feliz, felicísimo. Y es que cuando somos perdonados por Jesucristo, nuestro Salvador, lavados y limpiados en su preciosa sangre que Él derramó en la cruz, pues somos bienaventurados. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor y Él redarguye en nuestros corazones y le abrimos la puerta de nuestro corazón y le recibimos como nuestro Salvador, viene a ser efectiva esa bienaventuranza, porque es perdonado. Es perdonado dentro del marco del nuevo pacto en el momento que usted declara que cree en Jesucristo, que cree que Él es el Hijo de Dios, que murió, que fue sepultado y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos y le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador. Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y es entonces bienaventurado. Y este salmo se trata de esa bienaventuranza del perdonado. Porque cuando uno vive y camina cada día con esa bendición de ser perdonado, está libre de cargas, está libre de culpa, está libre de acusación, está libre en su conciencia de condenación. La palabra dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú pones tu vida en Cristo, pones tu fe en Cristo y le entregas tu vida y le recibes en tu corazón, Él viene a ser morada. Él te imparte su Santo Espíritu y es entonces que en nosotros el Espíritu Santo sopla, nos hace nacer de nuevo, nos presenta el Evangelio a través de alguna persona, toca nuestros corazones y nos da su fe para creer y nos otorga el arrepentimiento para volvernos a Dios. Y a partir de ese momento eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque has sido perdonado. Y este salmo de David dice aquí que es un masquil. Tal vez tú has leído esta palabra y no has buscado el significado. Masquil significa enseñanza, instrucción. Así que aquí hay un cántico instructivo de parte del rey David para todos nosotros. Así que no solo es un himno, no solo es una oración, sino que en él hay una enseñanza. Y casualmente se establece aquí, en este salmo, una enseñanza de lo que podríamos decir la doctrina del perdón. La doctrina que tiene que ver con la salvación, porque una persona salvada es una persona que ha sido perdonada. Y si fue perdonada es porque esta persona se arrepintió de sus pecados. El apóstol Pedro, cuando está predicando el día de Pentecostés y la gente compungida por el Espíritu Santo, dicen: ¿qué hacemos para heredar la vida eterna? ¿Qué hacemos para ser salvos? Pedro les dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuestros pecados van a ser perdonados y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este salmo precioso 32 nos dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado, con signos de admiración, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Recuerde que Juan nos enseña en su primera carta que transgresión es el que comete pecado quebrantando la ley.
el que transgrede la ley, el que quebranta la ley de Dios. En este caso, la ley de Dios, que es el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. En aquella época que David vivía bajo la ley, aunque David y su vida fue un vislumbre de la gracia de Dios, y de hecho él experimentó la gracia de Dios. Por eso incluso David, siendo de la línea genealógica del Mesías, cuando el Mesías vino, Yahshua, Jesucristo, algunos, como el ciego Bartimeo, gritaban suplicando misericordia para su sanación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que le llamaban hijo de David. Y David, viviendo bajo la ley, tiene pues que decir esto: cuyo pecado es cubierto. Lo hermoso es que Hebreos 9:26 dice que Cristo quitó el pecado. Y en el verso 28 de Hebreos 9 dice que Cristo llevó nuestros pecados. El pecado que quitó es el pecado que fue imputado a toda la raza humana de Adán. Cuando Adán peca, siendo el representante legal federal de la raza humana, entonces su pecado fue imputado a toda la raza humana. Sin embargo, nosotros también hemos transgredido la ley de Dios, o sea, hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y casualmente dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la época de la ley era el sacrificio de animales. Y ese cordero que sacrificaban una vez al año en el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo y depositaba esa sangre del corderito sobre la tapa del propiciatorio que cubría el arca del pacto, Dios aceptaba esa sangre de un cordero sin manchas, de un cordero sin defecto, de un año, y recibía aquella sangre y el sacerdote la ofrecía por los pecados de sí mismo y los pecados del pueblo. Y entonces la sangre de ese corderito cubría los pecados. ¿Pero qué hizo Cristo? Quitó, Hebreos 9:26, quitó el pecado que nos condenaba, que era el pecado de Adán, y llevó, según Hebreos 9:28, todos nuestros pecados, que son nuestros yerros, porque pecar es errar al blanco, las faltas de nuestra carne. O sea que hemos sido perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y solo así, en esa gracia bendita del nuevo pacto que nos conduce a una vida de obediencia, integridad y santidad, solo así se puede librar de una vida de condenación, de acusación, de culpa, y vivir con una conciencia limpia. Y dice que cuyo pecado es cubierto, en el caso nuestro, cuyo pecado fue quitado. Juan mismo lo dijo, el Bautista, cuando miró a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué enseñanza! Por eso es un masquil, es un cántico instructivo. Hay doctrina aquí. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Qué hombre no comete iniquidad? Iniquidad es el deseo de hacer lo malo. ¿Quién de nosotros no tiene malos deseos? En toda línea, en todo tema, en todo nivel. Hay iniquidades y surgen deseos engañosos, como dice Pablo en Efesios 4:23, hablando del viejo hombre que está viciado, donde están los deseos engañosos. Ahí surgen. Sin embargo, dice que el Señor, el hombre que es bienaventurado, a quien el Señor no culpa de iniquidad. Quiere decir que en su redención por su sacrificio perfecto hecho en la cruz, que en los días de David era un animalito, mas trayendo esta verdad a nuestros días del nuevo pacto a partir del sacrificio perfecto de Jesucristo hecho en la cruz, somos bienaventurados porque Él no nos culpa de nuestras iniquidades. Y no es que podemos dejarlas allí, no, todo deseo malo, tenemos que venir ante su presencia, confesar nuestras iniquidades, confesar nuestras transgresiones y confesar nuestros pecados, y saber que en su sangre hay
perdón, para continuar en esa travesía, en este desierto de este mundo, nuestra vida como hijas e hijos de Dios, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y dice, quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, que el hombre que teme a Dios, en su espíritu no hay engaño. Hay verdad, camina en justicia, en amor, en misericordia. En él no hay engaño. Y dice, además, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Había una situación que David había cometido. Había cometido adulterio con Betsabé, había enviado a su marido frente al batallón para que lo mataran, homicidio. Así que él tuvo que confesar su pecado en su momento, porque eso lo estaba matando. Sus huesos estaban secando. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, también dice. Así que cuando él confiesa su pecado y por la fe recibe el perdón de Dios, es liberado de la culpa, liberado de la condenación. Entonces ahora es bienaventurado porque ha sido perdonado. Y dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. No retengas tus faltas, confiésalas al Señor y apártate de ellas, y saber que en su sangre hay perdón. Y dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y luego viene esa palabrita, allí entre paréntesis, Selah, que es un alto en el camino, un impas. Así que ahí toma respiración, inhala y exhala. Hay un Selah mientras David está expresando de lo profundo de su corazón esta oración, que es toda una enseñanza, un masquil, un cántico instructivo. Y qué tremendo, dice que la mano del Señor pesaba sobre mí. O sea que cuando nosotros cometemos una falta y no la confesamos, la mano de Dios va a estar sobre nosotros, su disciplina, una disciplina amorosa, pero va a tratar con nosotros, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir hasta que confesemos y podamos seguir hacia adelante de acuerdo al propósito por el cual Él nos creó y Él nos salvó. Y dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y de nuevo, Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Y de nuevo, Selah. Vea en cada estrofa, hay un Selah, hay un impas, hay un momento de descanso donde inhala y exhala para interiorizar lo que él mismo está declarando ante la presencia de Dios. Y dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegrados en el Señor y regocijados, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Así que al final, este masquil, que es toda una enseñanza, que es un cántico instructivo, habla también al impío, aquel que aún no ha entregado su vida a Cristo, al inconverso, aquel que todavía anda en este mundo, probando aquí, probando allá y tocando fondo, triste, amargado, vacío. Así que el Señor hoy te llama al arrepentimiento, también como me llamó a mí años atrás y ha llamado a millones. Y te ha estado llamando a ti a través de todas estas personas que te han hablado del Evangelio, familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio, a través de las mismas circunstancias. Pero has sido terco y has sido sin entendimiento como el mulo y el caballo. Pero hoy el Espíritu Santo te ilumina y te dice, no sigas sufriendo, no sigas amargado y vacío. Ven a mí, entrégame tu corazón, arrepiéntete de tus pecados
y entrégate y recibe a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No más dolores. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, al que tiene fe en el Señor Jesucristo, entonces dice, la misericordia lo rodea. En esta hora importante es que reconozcas tu condición, confieses tus pecados y vengas a Cristo implorando su misericordia. ¿Cómo? Yo te ayudo a través de esta oración. Dile, Señor Jesucristo, te doy gracias por amarme tanto, por ese sacrificio perfecto hecho en la cruz, por tu sangre derramada. He creído en ti, he tenido religión, pero hoy entiendo que más que una religión es una vida de relación contigo, con el Padre eterno a través de Jesucristo. Hoy me rindo a ti, dile, Señor Jesús, lávame con tu sangre, perdona todos mis pecados, me arrepiento de mi maldad y me vuelvo a ti. Rompe las cadenas, toda adicción, toda obra de las tinieblas, todo aquello que me tiene atado. Rómpelo, Señor, hazme libre. Dame tu perdón, en tu sangre preciosa lávame. Diga, abro mi corazón, ven Señor Jesús, yo te recibo, creyendo que tú eres el Hijo de Dios que murió, que fue sepultado y al tercer día resucitó y que pronto vienes. Dile, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y por la fe me declaro libre, me declaro perdonado, me declaro salvo por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son todos muy bendecidos y hasta la próxima.